Continuamos en este su espacio, foro abierto, espacio de promoción y discusión de temas políticos, económicos y sociales. Como cada tarde a partir de las 12 del mediodía, foro abierto, transmitido por HMTV Canal 33, genuina expresión de la provincia Hermanas Mirabal del nordeste del país. HMTV, su canal, nuestro canal, el canal de todos. Un canal que vino a hacer historia en el espectro de las telecomunicaciones. La semana pasada fue una semana de mucha ebullición política, donde se hicieron muchas conjeturas y gran parte de la población dominicana estuvo a la expectativa del discurso que iba a pronunciar el presidente Leonel Fernández, esa alocución, y se hizo la alocución del presidente Leonel Fernández, tal cual como dijimos el viernes. Entendíamos que el presidente no tenía mucho que decir a la sociedad dominicana debido a que el 27 de febrero también hizo su alocución en el Congreso Nacional, en la Asamblea, y que en esta ocasión el presidente probablemente, iba a pronunciarse debido al impasse que se produjo con las observaciones que hizo el presidente con relación a lo del Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia, tema que se puso muy incandescente y trajo toda una avalancha de opinión pública en contra de la posición asumida por la Cámara Legislativa con relación a que aprobaron con mayoría simple este proyecto. En la tarde de hoy tenemos un importante invitado, quien hace honor a foro abierto por venir a compartir con nosotros algunas ideas. Es una persona de los medios de comunicación, a pesar de ser médico por vocación y profesión también. En la tarde de hoy tenemos al doctor Francisco Eligio Duarte Canaán. Doctor, encantado de tenerlo aquí en este programa. Un placer, Rafael, estar contigo en este espacio por primera vez, foro abierto. Para mí es una gran oportunidad. El privilegio es mío, doctor. Yo soy honesto y humilde. Acuérdese que usted y yo venimos juntos desde Radio Útil. Sí. Había un programa que hacíamos a las 5 de la tarde. El Compromiso. Compromiso. Sí, el Compromiso. Eso fue en el año 1997, 98, por ahí. O sea que tenemos muchos años en estas lides de la comunicación, aunque no es nuestra actividad primaria, pero es nuestra pasión y lo hacemos con mucho gusto. Deportivamente. Claro que sí, no deportivamente, porque tenemos un compromiso social. Sí, pero deportiva porque no es su actividad primaria, no vivimos de la comunicación, no depende, no vive de la comunicación, no vivimos de ella, pero me da mucho gusto venir a este espacio que he estado observando. Rafael, aprovecho para decirte que en los últimos tiempos veo el nivel de profesionalidad con que se maneja el set, los segmentos, las diferentes secciones, y creo que tienes mucho que dar. Gracias, doctor. Doctor, pero vamos a hablar Adelante. De lo que el pueblo dominicano en el día de hoy está hablando. Se está hablando de la posición del presidente de la República, que no esperábamos de verdad que en esa locución que él hizo iba a tirar la toalla. Y vamos a ver entonces analizar lo que podría ocurrir en el escenario político de hoy en adelante, porque en el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana eligió sus candidatos y el escenario ya ha cambiado drásticamente. Pero vamos a hablar sobre la actitud y la posición del presidente de la República en tirar la toalla. Ok. Inicialmente debo partir del hecho de que mucha gente pienso que subestimó a Leonel Fernández. Leonel Fernández ha sido el político dominicano más exitoso de la época de los grandes líderes, Balaguer, Bosch, Peña Gómez. Leonel Fernández
Es un hombre que nadie le puede regatear su capacidad, su gran inteligencia. Es un animal político con un instinto y un conocimiento de la política a escala mundial, de la geopolítica muy fina. Mucha gente entendía, sobre todo aquellos desesperados por mantenerse en el poder, de que el presidente se iba a embarcar en la locura de tratar de montar a sangre y fuego una repostulación, extender a 3 periodos en países como el nuestro, donde hay tanta deuda social acumulada y con instituciones tan débiles, embarcarse en un 3er periodo consecutivo, máxime cuando la Constitución de la República, en su artículo 124, tiene un impedimento expreso al presidente para una nueva oportunidad para repostularse. Yo pienso que era una situación sumamente sí, doctor, pero peligrosa. Le voy a decir lo siguiente, de todas maneras, eso que usted está diciendo el presidente lo sabía, y lo sabían todos esos dirigentes que estaban promoviendo la misma reelección del presidente. Y yo pienso que aún así el presidente tenía toda la intención de aspirar. Esperó al último momento y pienso yo que se tiró como un globo de ensayo la observación esta que hizo, que los diputados la aprobaron de la mayoría simple, violando la Constitución. Pero bien, pero digo como globo de ensayo porque si esa situación se daba y se concretizaba, entonces había un espacio libre para seguir violentando la Constitución y entonces allanar el camino para que el presidente, lógicamente, entonces fuera sin ningún tipo de problema en la reelección. Claro, yo no descarto nunca, ni lo he descartado, que Leonel Fernández se la jugó hasta el final y dejó siempre abierta la posibilidad de un intento. Inclusive, el presidente permitió, con su anuencia, de que amplios sectores de PLDistas en su entorno jugaran con esa posibilidad. Pero ¿qué sucede, Rafael? El presidente es un conocedor de la situación a nivel mundial, lo que está sucediendo con la crisis de los combustibles. Pero Hipólito no hizo lo mismo en el 2004. Es que hay que guardar la distancia. Es que Hipólito Mejía no es Leonel Fernández. Hipólito Mejía es una persona que actúa por instintos. Es un hombre primitivo, pero primario. Fue presidente. Fue presidente, pero el hecho no minimice la capacidad o la inteligencia que pueda tener Hipólito. Yo no estoy quitándole inteligencia. Usted sabe muy bien que hay muchos tipos de inteligencia. Sí, hay inteligencia praxis, hay inteligencia práctica, pragmática, hay instinto, pero existe lo que se llama la formación política. Entonces, Leonel Fernández ha demostrado que independientemente de su gran apego al poder y de su gran deseo de quedarse, es un hombre que sabe lo que está sucediendo en Japón, lo que está sucediendo en Asia, lo que está sucediendo en Medio Oriente ahora con esta escalada peligrosa, con un petróleo creciente. A nivel dominicano, a nivel local, lo que está sucediendo con nosotros y nuestra economía. Hay vientos que no soplan a favor nuestro, un endeudamiento interno y externo preocupante, una crisis ya con una tasa a nivel de endeudamiento prácticamente agotado. Entonces Rafael, montar esa repostulación, montar ese 3er periodo en un gobierno que no encuentra ya quién más cogerle prestado, el presidente a todas luces yo creo que dio una señal de que no se la iba a jugar, de que no le convenía. Yo siempre... Máxime, perdón, para concluirte la idea, con una sociedad civil que se levantó, con un clero, con una iglesia, desde el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, Monseñor Agripino Núñez, el CONEP, AIREN y todos los sectores de la sociedad civil organizada, rechazando este intento de continuismo. Yo pienso que el presidente Fernández optó en última instancia por hacer lo que más le convenía a él y creo que al país lo liberó de un experimento que pudo haber sido catastrófico. Sí, pero hay que decir las cosas como son realmente, claro, doctor. Sí. El presidente no lo hizo porque quiso, es lo primero. El presidente no tomó esa decisión porque pensó en el país. El presidente no tomó esa decisión porque pensó en el Partido de la Liberación Dominicana.
El presidente tomó esa decisión porque lo obligaron a ello. No le Y convenía yo decía, cuando se empezó a hablar de la repostulación del presidente, ya hace más de un año, yo decía, vuelvo y repito, que el presidente podía ir en busca de esa repostulación siempre y cuando tuviese una opinión pública a favor de sectores sectores mediáticos. Correctamente, porque si no era así, lógicamente se podía eso convertir esa acción en una aventura política. Y hay que decir algo, y es lo siguiente: la política es una ciencia, y en política la toma de decisiones inteligentes, de acuerdo a lo que la ciencia establece, tomando como marco de referencia la realidad de un momento concreto determinado, entonces se llama a ese tipo de acciones, se le dice alta política. Claro. Ahí es donde yo sí pienso que el presidente Leonel Fernández se diferencia bastante de Hipólito Mejía, porque la decisión de Leonel en este momento pasó a ser la decisión que Hipólito Mejía en su momento debió haber tomado, y fue la de convertirse en el ente unificador del PRD, en ese gran dirigente para llenar el hueco que Peña Gómez dejó. Hipólito debió jugarlo en el 2004 y no lanzarse a una repostulación y torcerle el pulso a todas las instituciones y el Congreso cuando hizo modificar la Constitución para garantizarle la repostulación y era imponerse. Entonces pierde. Y pierde Hipólito, pierde el PRD, pero también pierde el liderazgo nacional, una figura que podía jugar un momento estelar en otras situaciones y circunstancias, que es lo que ha hecho, interpreto yo, el presidente Leonel Fernández. Sí, yo voy más lejos. ¿Qué necesidad tenía Leonel Fernández o tiene el presidente Fernández luego del pacto de las corbatas azules que lo reciclaba y le permitía volver en el 2016? ¿Qué necesidad tenía Leonel Fernández de jugarse una aventura con pocos visos de éxito cuando tiene el camino expedito? Un hombre que todavía no ha cumplido 60 años, que tiene 3 periodos ya de ejercicio del poder, que sale por la puerta grande y se vende al mundo y se perfila como un gran demócrata. Se sitúa al lado de Lula da Silva, de Michelle Bachelet, de Álvaro Uribe y de otros grandes demócratas que, como bien decías tú, por conveniencia propia, por conveniencia propia renuncian, endosan a su partido, su gran popularidad, y la ponen a disposición del país. Yo pienso que sí, pero eso entre comillas, bueno, a disposición. Por ahí que estoy diciendo, porque acuérdate que la íntima convicción de nadie, Rafaelito, los sentimientos de nadie no los conocemos. ¿Qué es lo que conocemos de la gente? Son sus acciones y sus actos. Tú puedes ser la persona más buena gente del mundo, pero yo te voy a medir por los resultados, por tus actos, por tus hechos te conoceréis. Y como bien decías tú, ¿qué es lo inteligente? Es tomar la medida más conveniente en el momento y a la hora precisa, y es estar en el lugar preciso. Yo creo que el presidente Fernández se jugó una carta, y esa carta fue apostar a su futuro. ¿Qué pasó con Hipólito Mejía aquella vez cuando fabricó un traje a su medida y modificó una constitución que le impedía volver y se inventó una repostulación? Como bien decías tú, perdió. ¿Por qué? Porque los procesos políticos y sociales tienen un elemento dialéctico que muchas veces no se puede torcer. ¿Por qué? Porque se convierte en un boomerang que se vuelve contra ti mismo. Ahora, yo pienso que el presidente Fernández va a tener que demostrar, porque hay un elemento que no hemos analizado, la inscripción de Margarita Cedeño de Fernández. Si bien es cierto que el presidente Fernández se sitúa como el gran árbitro, como el presidente de su partido, como el individuo que está por encima de las pequeñeces y los intereses personales y piensa en el país, pero hay una espinita en el zapato, hay una piedrecita en el zapato que va a definir lo que va a suceder en los próximos días, que es la inscripción de una mujer que no tiene méritos políticos para aspirar a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana y que su única condición es ser esposa del presidente, y acaba de ser inscrita sin ser miembro del Comité Central, sin ser miembro de ningún órgano, de ningún organismo del Partido de la Liberación Dominicana, simplemente su condición de miembro, y acaba de ser inscrita.
Entonces hay que ver cómo el presidente Fernández se va a manejar. Si es cierto que se va a mantener neutral. La pregunta de los 60.000 ahora es, ¿va a ser neutral el presidente Fernández frente a la escogencia o a la aspiración de su esposa? Entonces esto es una situación que le plantea al Partido de la Liberación Dominicana una gran incógnita. ¿Por qué? Porque si el presidente permite que se utilicen y se abusen de los recursos del Estado en favor de su esposa aspirante, puede venir entonces una situación de crisis al interno del PLD. No necesariamente es así. ¿Cómo así? Porque de hecho lo es. Porque la primera dama ha estado en campaña sin ser funcionaria del gobierno y ha estado haciendo uso de los recursos del Estado, inaugurando obras y haciendo actividades. Porque una cosa es el gobierno y una cosa es el partido. Existe lo que se llama usufructo del poder. La primera dama ha usufructuado el poder y ha recibido poder económico de parte de la Presidencia de la República en su despacho de primera dama para que pueda resolver 1000 cosas. Pero la primera dama no tiene estatura política dilatada para competir en buena lid, en igualdad de condiciones con los demás aspirantes. Si bien es cierto que ella tiene prendas personales y condiciones personales, pero una cosa es la actividad política. Ahora, derechos ella tiene porque los estatutos del PLD dicen que solamente se necesita para aspirar ser miembro del partido. Ahora, lo que va a... y yo creo que ella tiene derecho a aspirar, porque las aspiraciones son ilimitadas si no viola ningún estamento o ningún reglamento. Ahora, ¿cuál va a ser la parte vital en esta situación, Rafael Pérez? La posición del presidente de la República, Leonel Fernández, que es el presidente del partido. Porque si vuelve a utilizar y pone a su disposición, si pone los recursos del Estado a disposición de Margarita Cedeño para en 2 o 3 meses avasallar a sus contrincantes internos, puede producirse una crisis. Bien, vamos a continuar hablando de eso, doctor, pero primero vamos a hacer una pausa. Retornamos en breve. Regresamos en breve.